del páncreas, que ya la revisamos, por supuesto, la semana pasada con el doctor Aroncelis, y básicamente es nada más para tomar en cuenta en cuanto al páncreas y la función específica que va a tener acorde a lo que es la pancreatitis aguda, pues precisamente lo que es el conducto de Wirsung, ¿no? Con la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas, este conducto principal que se va a encargar precisamente de conducir estas enzimas digestivas pancreáticas hacia lo que es el duodeno por medio de el esfínter de Oddi, por supuesto, arrojarlas en este espacio para que se lleven a cabo de manera correcta todos estos procesos digestivos y posteriormente la absorción. Un órgano que es, por supuesto, indispensable, ya que no solamente va a tener esta función exócrina, ¿no? En cuanto a la parte digestiva, sino también endocrina, en lo que tiene que ver con la secreción de insulina, por ejemplo. Entonces, va incluso con estas complicaciones que se pueden llegar a presentar con nuestros pacientes o estas secuelas que pueden llegar a dejar también la destrucción precisamente de los islotes de Langerhans, en fin. Entonces es una patología que conlleva realmente bastantes complicaciones y es muy interesante poder conocer cómo es que esta se desarrolla. Entonces, como bien saben, es precisamente en esta región donde por lo regular no puede llegar a alojarse un lito y pues bueno, provocar todo este tipo de cuestiones. Precisamente tienen ustedes en esta imagen, ¿no? Esta imagen histológica de lo que es la anatomía precisamente del páncreas a nivel microscópico, en el cual vamos a encontrar, por supuesto, los acinos que tienen la función exócrina, precisamente donde van a estar todas estas enzimas prodigestivas, ¿ok? Pero inactivadas, por supuesto, para evitar este proceso de autodigestión pancreática. Vamos a tener también lo que es el conducto interlobulillar, como su nombre lo dice, precisamente localizado entre estos acinos que van a conducir todas estas enzimas hacia el conducto colector principal, el conducto de Wirsung, para ser posteriormente llevadas hacia lo que es la parte del duodeno. Y aquí a un ladito tenemos precisamente los islotes de Langerhans, y es bien importante precisamente esta imagen, porque nos da a entender la cercanía de todas estas células, de todos estos componentes anatómicos, y precisamente por qué esta, digamos, capacidad que puede llegar a generar este proceso agudo en cuanto a la parte autodigestiva y la destrucción de los islotes de Langerhans, ¿no? Para que posteriormente el paciente pudiera incluso degenerar hasta en una diabetes, ¿no? Entonces, todo esto es bien importante conocerlo, saber cuáles son estas implicaciones que tiene precisamente el hecho de que se desarrolle esta patología en nuestros pacientes. Es una imagen muy interesante que nos ayuda a entender de mejor manera las implicaciones que esta enfermedad puede llegar a tener. En cuanto a esta parte, es muy importante tener en mente precisamente que dentro de lo que es la fisiología pancreática en la parte exócrina, pues hay un proceso que es de inhibición de la autodigestión, precisamente para evitar, ¿no?, que todas estas células sean dañadas por estas enzimas producidas por el páncreas. Y se va a llevar a cabo en cuatro, digamos, diferentes conceptos, ¿no?, o cuestiones, y podemos tener por aquí arriba, primero que nada, lo que es el empacado de las proteasas pancreáticas en forma de protoenzimas precursoras, es decir, para que se encuentren inactivadas. Son protoenzimas precursoras, no es su forma activa, y gracias a esto es una parte que nosotros tenemos para inhibir este proceso de autodigestión de estas cuatro. La siguiente sería la homeostasis precisamente del calcio intracelular, ¿ok? Como nos menciona aquí, la baja concentración del calcio intracelular en el citosol de la célula acinar induce la destrucción de la tripsina activada espontáneamente. Entonces, de esta manera, si llega a ocurrir precisamente un evento en el cual comiencen, o porque realmente existe, todo el tiempo se presenta, de estas enzimas que comiencen a activarse, esta función es específica para inhibir precisamente esa activación de las enzimas. Otro componente más, pues es el que encontramos aquí abajo, la síntesis de inhibidores de proteasa protectores, ¿ok? Entonces, igual, inhibidor tripsínico, ¿ok? De secreción pancreática, precisamente, para que no haga esta transformación a su forma activa y se conserve de esa manera hasta llegar precisamente al duodeno, que es donde ya como tal se van a activar. Y por supuesto, el equilibrio ácido básico, que como en todas las funciones en general de las células, tiene un aspecto bien importante, y sobre todo cuando tiende hacia la acidosis, en donde se aceleran sobre todo funciones que tienen que ver con el daño celular, la lesión celular precisamente. Bien importante conocerlo, y aquí, por ejemplo, yo les recomiendo mucho que profundicen en ese aspecto de lo que tiene que ver con lesión celular, por supuesto la evolución a la isquemia y posteriormente a la necrosis, porque está completamente envuelto dentro de lo que es la fisiopatología específica de la enfermedad.
¿ok? Y son procesos muy interesantes que nos llevan a entender también, no nada más, por supuesto, la pancreatitis aguda, sino que nos llevan a entender otros procesos también de lesión celular que no necesariamente se van a originar de una patología como esta. En cuanto a la etiología y epidemiología, se nos menciona que la incidencia anual varía de 13 a 45 personas por cada 100,000 habitantes, ¿ok? Y eso es básicamente a nivel mundial. Y de estas, pues la pancreatitis aguda es la causa de más de 250,000 hospitalizaciones por año, por lo menos en lo que sería Estados Unidos. Hacia lo que es Latinoamérica, es un poquito difícil saberlo, puesto que no en todos los países realmente hay como un registro ahí muy específico sobre la presentación de esta enfermedad, en fin, ¿ok? Algunos registros también son un poquito antiguos, de inicio de los 2000, por ejemplo. Entonces, lo que se considera es que realmente tampoco varía tanto. Entonces podemos considerar que esto puede presentarse de manera global. Y el promedio de duración de la hospitalización es de 4 días. Es un dato, de hecho, muy importante, muy interesante, porque esto nos habla precisamente de que hay una buena tasa de mejora en nuestros pacientes, un promedio alto, ¿ok? Que de nuestros pacientes en los cuales remite precisamente toda esta sintomatología. Muy importante también considerar que el hecho de que se reduzca o remita en tan poco tiempo también conlleva menos complicaciones a la larga para nuestros pacientes. Entonces, son datos tal vez simples, por así decirlo, pero que nos ayudan a entender precisamente la importancia, ¿no? de la enfermedad, las complicaciones, en fin. Bien importante tener estos datos bien presentes. En este momento estamos observando precisamente una tabla y ahorita les voy a presentar distintas tablas, un poquito, a lo mejor esa parte se les puede hacer un poquito pesada, pero son tablas súper necesarias para tener nosotros en consideración, porque como tal la pancreatitis aguda, este proceso inflamatorio del páncreas, ¿ok? En el cual precisamente va a haber un proceso de autodigestión por esta activación de las enzimas dentro de lo que son estas células, nos lleva a tener un apego muy cercano a nuestro paciente. Es básicamente estar ahí casi con él todo el tiempo, hay que estar checando sus signos vitales de manera constante, su evolución específica para ir modificando nuestro abordaje, nuestro tratamiento. Entonces, muy importante tener todas estas tablas bien presentes, ¿ok? Para cuando nosotros nos enfrentemos a este tipo de pacientes. Esta tabla nos habla, en todo caso, de lo que son las principales causas de la pancreatitis aguda. Como verán, nos la divide en múltiples causas, y nosotros nos vamos a quedar más que nada con las tres principales, que son las más importantes a tomar en cuenta, porque cuando tenemos a uno de estos pacientes frente a nosotros, pues hay que hacer una anamnesis correcta, hay que investigar, ¿no? Para ver específicamente de dónde puede prevenir este gatillo que inició la enfermedad como tal, entre otros estudios, por supuesto, que nos van a ayudar a llegar a un diagnóstico mucho más fino. En el caso de la primera que tenemos aquí, que son las obstructivas, la que ocupa el primer lugar a nivel mundial es básicamente la coledocolitiasis, ¿no? Y saben muy bien que esto de entrada se origina precisamente en otra patología que es la litiasis vesicular, cuestión que también se abordó la semana anterior con el doctor Aarón. Y de estas entonces, en cuanto a las obstructivas, que es la principal, la coledocolitiasis, tomando en cuenta también que este es un factor de riesgo que aumenta, ¿ok? Cuando los litos son menores a 5 milímetros. Entonces, en litos menores a 5 milímetros tenemos un factor de riesgo aumentado para poder presentar una pancreatitis aguda. Dentro de las toxinas y fármacos, el segundo lugar básicamente lo va a ocupar lo que es el alcohol, ¿ok? La ingesta de alcohol precisamente es otra de las cuestiones que nos va a llevar a generar o a degenerar en una pancreatitis aguda. Y en este caso, específicamente hablando a lo mejor de la fisiología, de cómo es que esto se lleva a cabo, incluyendo las partes metabólicas que ahorita vamos a abordar, como tal, no hay una forma completamente dilucidada de cómo es que se llega a este tipo de cuestiones. Hay algunas teorías, ¿ok? A lo mejor la generación de algunos metabolitos tóxicos, en fin, que conllevan a esta, digamos, pérdida de la homeostasis celular a nivel del páncreas, que al perderse precisamente y generar procesos inflamatorios, comienza entonces a activar también, comienza un proceso de activación de estas enzimas que comienzan la autodigestión pancreática. Y en tercer lugar, vamos a tener una muy asociada, por supuesto, que es la hipertrigliceridemia. Y en este caso estaríamos hablando básicamente de pacientes con triglicéridos por arriba de 1000. ¿Ok? Por arriba de 1000 ya hay una fuerte asociación
al desarrollo de una pancreatitis aguda. Entonces, básicamente, esos son los tres más importantes o las tres causas más comunes de una pancreatitis aguda. En cuanto a la fisiopatología, se describen en general tres fases, ¿ok? Como ustedes pueden observar en este momento en la primera fase, vamos a tener lo que es la activación de enzimas digestivas intrapancreáticas y daño de células acinares, principalmente generadas por la catepsina B, que lo que hace es precisamente destrucción, ¿ok? De ciertas proteínas, precisamente que tienen que ver con amilasa, en fin. Y a partir de aquí comienza el punto en el cual se da la lesión celular, precisamente para entrar a lo que es la segunda fase, y esta parte es la importante porque a partir de aquí viene un proceso fisiopatológico que es el que nos va a encaminar de manera decidida a lo que es el tratamiento de inicio con nuestro paciente, lo que se conoce como reanimación hídrica, ¿ok? Por lo que tenemos en la segunda fase una activación, una quimioatracción también y secuestro de leucocitos y macrófagos en el páncreas, precisamente. Entonces, hay un proceso de secreción de componentes proinflamatorios que comienzan a generar este proceso de inflamación aguda dentro del páncreas, que después, por supuesto, nos va a llevar a la generación de colecciones, edemas, en fin, ¿ok? Se intensifica entonces la reacción inflamatoria en el interior de la glándula, ¿ok? Y estos ya son, por ejemplo, procesos que podemos observar a lo mejor mediante algunas técnicas de imagen, como por ejemplo la tomografía, que nos ayuda a identificar este proceso edematoso, ¿no? O de la generación de ciertas colecciones peripancreáticas, también, por supuesto, que nos hablan de un proceso inflamatorio fuerte, agudo. Para pasar posteriormente a una tercera fase, donde nos mencionan que existen como tal efectos de enzimas proteolíticas y citocinas activadas liberadas por el páncreas inflamado en órganos distantes. Y esta es otra cuestión bien importante, porque este es un proceso inflamatorio tan fuerte que va a comenzar a desarrollar efectos nocivos en otros órganos, llámese riñón, pulmones, que son básicamente los principales afectados, el hígado, por supuesto, y esto puede incluso terminar degenerando en una falla orgánica, ¿ok? Que puede volverse múltiple. Entonces, a partir de aquí, este proceso inflamatorio agudo tan fuerte es el que va a terminar generando las complicaciones que se pueden ir presentando en nuestro paciente, y son precisamente esas complicaciones de las cuales nosotros tenemos que estar al tanto de nuestro paciente. Pasa después a lo que es la lesión y muerte celular, ¿ok? Que resultan en la liberación de péptidos bradicinínicos, sustancias vasoactivas e histamina. Y esto al final produce entonces una vasodilatación fuerte, muy marcada. Como sabemos entonces, una mayor permeabilidad vascular, una fuga entonces, ¿ok? De líquido que se encuentra contenido en los vasos sanguíneos hacia el espacio intersticial y en este caso, por supuesto, a la cavidad peritoneal. Y es esta fuga de líquido la que va a conllevar a esta fase de deshidratación, ¿ok? De los tejidos como tal, deshidratación en nuestro paciente y la necesidad, por supuesto, de la reanimación hídrica de inicio. Entonces, es básicamente el hecho de tomar en cuenta precisamente que estamos ante un proceso de inflamación aguda muy fuerte. Es precisamente por eso que nuestro paciente necesita estar bajo vigilancia constante, ¿ok? Porque nosotros al no ver que ciertos parámetros que vamos a revisar ahorita más adelante, que no hay una disminución o no nos dan datos de mejoría, pues entonces debemos estar bien al tanto de las posibles complicaciones que va a tener en los órganos distales. Y eso es precisamente lo que nos interesa, que no se degenere esto precisamente en una falla multiorgánica. Entonces, siempre hay que estar al tanto de esas complicaciones y la fisiopatología es importantísima. Y es aquí precisamente donde nuevamente hago hincapié en la parte de meternos a estudiar esto que tiene que ver con los procesos y las fases de la lesión celular, ¿ok? La posterior isquemia, la necrosis, por qué se desarrollan, ¿ok? Porque en este caso se dan de manera muy rápida y tenemos que estar al pendiente de eso. Para el diagnóstico de nuestros pacientes, básicamente se considera que debería de cumplir con por lo menos 2 de los 3 criterios que ustedes observan en este momento. Primero que nada, el cuadro clínico sugerente. Tenemos en cuenta que de inicio, como en la gran mayoría de las patologías, pues vamos a estar hablando de un diagnóstico clínico más que nada. ¿Cuáles son estos datos que pueden presentarse? Dolor en epigastrio, irradiado a la espalda, conocido también como este dolor en hemicinturón, ¿ok? Que puede describirnos precisamente el paciente, náusea, vómito, puede llegar a presentarse incluso datos de irritación peritoneal, ¿ok? Como tal. Entonces, esta es uno de los criterios que tendrían que presentarse.
La siguiente va de las alteraciones bioquímicas, y en este caso nos mencionan que los valores de lipasa y o amilasa, y en este caso se toma más en cuenta la lipasa, pues es un tanto más específica, ok, séricas, una elevación 3 veces por encima de lo normal. Ahora, aquí, como siempre nos dicen, por ejemplo, en la carrera, tenemos que estar al tanto de que la lipasa es un parámetro, ok, o su elevación 3 veces por encima de lo normal. Es un parámetro que nos ayuda a diagnosticar, pero que no nos va a ayudar a clasificar la gravedad, ¿ok?, de la enfermedad de nuestro paciente. Y eso es muy importante. Solo lo vamos a utilizar para el diagnóstico de inicio, pero no para evaluar la gravedad, ¿ok? ¿Por qué? Porque conforme van transcurriendo los días, los valores de lipasa pueden ir disminuyendo. De 5 a 7 días los podremos encontrar incluso normales, pero aún así podemos tener un paciente con una pancreatitis grave. ¿Ok? Entonces, nada más aclarar ese punto importante. Y la siguiente, alteraciones estructurales del páncreas evidenciadas por técnicas de imagen. Y aquí también es donde se nos hace como un apunte muy importante, que es la parte de, en cuanto a técnicas de imagen, en la que empezamos siempre por el ultrasonido, pero no por la tomografía, ¿ok? En este caso, la tomografía tiene sus pautas, ¿ok?, de utilización, que ahorita las vamos a revisar, pero definitivamente nos puede ayudar, ¿ok?, en el momento en el que la utilizamos, a encontrar estas alteraciones. Entonces, con que se presenten 2 de estos 3 criterios es suficiente para poder diagnosticar a nuestro paciente. En la exploración física, cuestiones que podemos encontrar más allá de las que les comentaba hace un momento, a lo mejor en la exploración abdominal, con el dolor, con los probables signos de irritación peritoneal, 2 signos importantes que son precisamente el de Gray-Turner que tienen ustedes a su izquierda, en el cual es precisamente una equimosis, ¿ok?, que se presenta en los flancos, o el signo de Cullen, que es una equimosis, perdón, periumbilical. Y en este caso, específicamente pensando en que este tipo de lesiones o de signos que pudiéramos encontrar en nuestro paciente ya nos habla de una pancreatitis grave, ¿ok? Porque quiere decir que hay un proceso hemorrágico. Entonces, el hecho de encontrar estos signos en nuestros pacientes básicamente nos está hablando ya de que hay un proceso que ya se alargó bastante, es un proceso probablemente grave. Para esta parte podríamos decir que nuestro abordaje inicial ya lo pasamos, es decir, ya tuvimos al paciente, ya lo exploramos, ya juntamos 2 de esos 3 criterios que hemos visto y podemos estar pensando ahora sí en una pancreatitis. Pero ahora sigue un proceso bien importante, que es el hecho de clasificar a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros estamos con nuestro paciente, recuerda muy bien que llega al servicio de urgencias y básicamente la función dentro del servicio de urgencias es la estabilización, estabilizar a nuestro paciente, ¿ok?, ver si hay mejoría y si no, evaluar precisamente la posibilidad de que pueda ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Y por eso necesitamos estadificar a nuestro paciente. Entonces, estas tablas son o contienen los criterios indispensables para nosotros poder estadificar a nuestro paciente, clasificarlo, ¿ok?, ver la importancia de estas alteraciones que tiene y abocarnos precisamente a su tratamiento específico. Para esto tenemos aquí del lado izquierdo, en estas tablas, por supuesto extraídas de nuestros manuales, la clasificación de Baltasar, ¿ok?, que nos sirve como pronóstico, por supuesto, es un índice de severidad y más que nada está basado en la tomografía. La tomografía, que por lo regular, como les mencionaba, tiene pautas de utilización y esta por lo regular está recomendada, dependiendo también un poquito de la bibliografía que ustedes utilicen. Algunos nos comentan que después de 48 horas en un paciente con pancreatitis aguda en el cual no hemos visto que haya una remisión de los síntomas como tal, entonces utilizamos la tomografía para verificar ya como tal cómo se encuentra, en qué condiciones está el páncreas y a partir de ahí también tomar pautas de tratamiento y los vamos a dividir precisamente, ¿no? Como nos menciona aquí, páncreas normal, crecimiento focal o difuso, inflamación o grasa pancreática, ¿no? Colección líquida intrapancreática o extrapancreática, colección líquida múltiple, en fin, hasta la parte de la necrosis. ¿Y qué porcentaje del páncreas ha sufrido ya este proceso de necrosis? ¿Ok? Y al final, por supuesto, un índice de severidad. Y nos habla de un leve, nos viene el puntaje y, por supuesto, la puede dividir en leve, medio y alto. Pero es importante saber precisamente que esta es una clasificación que nos habla de morbilidad y mortalidad. Y vean precisamente esto, ¿no?, en el cual una pancreatitis leve por Baltasar, criterios de Baltasar, tiene una morbilidad del 8% y una mortalidad del 3%. Es baja, ¿ok? Relativamente baja. Pero a partir de
digamos, una clasificación de nivel medio y alto, la mortalidad o la morbilidad sobre todo aumentan muchísimo. Y entonces vamos a poder esperar muchas complicaciones en nuestro paciente. Eso es bien importante. Del otro lado tenemos criterios de Ranson, bien importantes tenerlos en cuenta, aunque por ahí se marca que básicamente hay quienes ya no lo usan, por así decirlo, pero la verdad es que es bien importante y de muchísima utilidad tenerlos en cuenta, en el que vamos a hacer una valoración de nuestro paciente al momento del ingreso y a las 48 horas de haberlo ingresado para ver específicamente su evolución. Y si se dan cuenta, nos está marcando primero que nada la edad en un paciente que podría ser mayor a 50 años o no, leucocitos cuando estos son mayores a 16,000, hiperglucemia, ¿ok? Y este es un apartado también muy importante porque incluso si llegamos a tener un paciente en el que tenemos una clasificación grave, por ejemplo, y sabemos que probablemente va a estar en ayuno durante mucho tiempo, por lo menos más de 5 días, pues entonces probablemente vamos a tener que recurrir a una nutrición parenteral, ¿ok? Que nos puede condicionar, por supuesto, una hiperglucemia, y si de entrada ya la tenía, entonces vamos a tener que abocarnos también al cuidado de estos niveles de glucosa. Una deshidrogenasa láctica mayor a 400, ¿ok? Una TGO mayor a 250. Y eso al ingreso. A las 48 horas nos pide fijarnos en el hematocrito, déficit de líquidos, en la disminución del calcio, ¿ok? La presión de oxígeno, si esta es menor a 60 milímetros de mercurio, ahorita hablamos un poquito de eso, una elevación del BUN, ¿ok? Y aquí no está hablando mayor a 5 miligramos por decilitro, y por supuesto la albúmina. Sobre todo en esta parte, es muy importante que siempre tomemos en cuenta el hematocrito y el BUN, porque precisamente en estos parámetros nos vamos a basar nosotros para darnos cuenta si nuestra reanimación hídrica está funcionando o no. Entonces, si hablamos de una hemoconcentración, si hablamos de que el BUN se está elevando, a pesar de que nosotros hemos hecho una reanimación hídrica adecuada, como marcan las pautas, en fin, quiere decir que todavía hay una depresión, ¿ok? De volumen en ese paciente y vamos a tener que reponer más. Ahorita vamos a hablar de las pautas hídricas. Y en este caso, precisamente tenemos ahora lo que son los criterios de severidad de Atlanta, que se basan a su vez en la escala de Marshall, que es esta que tienen ustedes aquí abajo. Y la escala de Marshall es muy importante también tenerla en cuenta. Es información que si bien tal vez no podemos aprendernos completamente de memoria, hay que traerla por lo menos en el celular para poder nosotros ubicarla en el momento necesario. Estos criterios de Marshall básicamente nos están hablando, si se dan cuenta precisamente de esto, del deterioro orgánico, es decir, esta falla orgánica que se puede presentar en el paciente. Ya la vamos a estar midiendo. ¿Y cuáles son los órganos que más nos importan? Pulmón, riñón y la parte cardiovascular, sobre todo si nuestro paciente se está chocando, ¿ok? Eso es importante. Entonces, nuestros criterios de Marshall lo que nos van a hacer es, nos van a ayudar a saber si es que ya se está presentando una falla orgánica, una falla distal, ¿ok? Y comienza a haber entonces, o hay la probabilidad de que comience a haber más complicaciones en mi paciente. Los criterios de Marshall son entonces esenciales. Y nos hablan de una relación de presión de oxígeno con FiO2 mayor a 400, ¿no? Entre 301 y 400, 201 y 300, 101 y 200, o menor a 100 en este caso, y dependiendo de ese nivel nosotros vamos otorgando puntos, ¿ok? En esta escala. Y esto es muy importante porque recuerden muy bien que de por sí está viendo una lesión como tal celular y que si comienza a haber afectación pulmonar, esta relación básicamente nos habla de que podemos nosotros estar ofreciendo la mejor ventilación del mundo, podemos estar ofreciendo oxígeno al 100% incluso, pero el punto es que va a haber una disminución en la perfusión, se está perdiendo volumen también, va a haber una disminución en la perfusión y entonces a pesar de estar muy bien ventilado, va a estar muy mal perfundido y lo vamos a observar en esta relación, es importantísimo tomarlo en cuenta. La parte renal, y en este caso nos hablan de la elevación precisamente de la creatinina sérica, ¿ok? Con la cual también vamos otorgando un puntaje y nos está hablando de la lesión renal aguda. Y recuerden muy bien que en este paciente, pues lo que vamos a tratar de mantener con esta reanimación hídrica es por lo menos una uresis de 0.5, ¿ok? Mililitros por kilogramo por hora. Eso es importantísimo. Entonces, esto es esencial tenerlo en cuenta. Y la parte cardiovascular, cuando nos hablan precisamente de una presión sistólica, ¿ok? Menor a 90, que no responde a pesar de que estemos haciendo una correcta reanimación hídrica. Eso es esencial. Entonces, los criterios de Marshall que se van a tomar en cuenta ahora para los criterios de severidad de Atlanta, donde nos dicen, ¿no? En la leve, paciente sin datos de severidad por Marshall, perfecto. Paciente con datos de severidad en la parte moderadamente severa, pero que resuelve antes de las 48 horas, es decir, al ingreso nuestro paciente pudo haber
tenido datos precisamente de una lesión o de una falla orgánica distal, pero una vez que hemos nosotros iniciado nuestra reanimación hídrica, notamos que comienza a mejorar. Entonces, si comienza a remitir dentro de las 48 horas, por supuesto que tenemos que estar poniendo muchísima atención a nuestro paciente, pero de alguna forma es bueno. Y la severa persistente, paciente que persiste con las manifestaciones de severidad por más de 48 horas. Y en este caso es donde venimos o donde vamos a comenzar a realizar otra batería de cuestiones, ¿no? De atención de nuestro paciente, porque si estos criterios o estos parámetros no comienzan a remitir antes de las 48 horas, entonces tenemos que hacer o pautar un tratamiento diferente y modificarlo acorde a lo que está presentando nuestro paciente. Estas dos entonces van de la mano, no las olviden. Ahora, tenemos los factores pronósticos de la pancreatitis aguda. Y es nuevamente, ok, valoración. Y en este caso ya nos están introduciendo la clasificación Apache, ok. Entonces, al ingreso, valoramos el estado clínico del paciente, por supuesto que también el Glasgow, el estado de conciencia, si hay un índice de masa corporal mayor a 30, si hay presencia de derrame pleural, que además de todo conlleva precisamente a una menor capacidad, digamos, en la parte respiratoria, ok, a pesar de la correcta ventilación. A las 24 horas también, y aquí ya nos agregan la clasificación de Ranson o los criterios de Ranson, pero también el aumento de la PCR por arriba de 150 miligramos por litro. Y en este caso, también como apunte, tomando en cuenta que la PCR como componente o como un marcador proinflamatorio, pues es realmente inespecífico, no nos dice dónde se encuentra el problema, sin importar de qué patología estamos hablando, pero sí nos dice, sí nos avisa de la severidad del problema. Entonces, a partir de este momento se vuelve un estudio también indispensable para ver si efectivamente nuestro paciente está empeorando o está mejorando. La presencia de disfunción orgánica múltiple, y a las 48 horas, nuevamente, la misma clasificación, una nueva valoración. Ahora, nosotros hemos utilizado tablas para clasificar a nuestros pacientes, nosotros nos hemos valido de estas tablas para saber en qué esta pancreatitis, cómo es que se está desarrollando, si es leve, si es moderada, si es severa, si requiere la atención por medio de una unidad de cuidados intensivos, si podemos seguir observándolo en el servicio de urgencias, pero también al mismo tiempo ahora es el tratamiento. Y en cuanto al tratamiento, la parte indispensable tiene que ver con la reanimación hídrica, ¿ok? Indispensable la reanimación hídrica, y ahorita vamos a ver las pautas de reanimación hídrica que debemos seguir con estos pacientes porque realmente requieren volúmenes grandes, ¿vale? La segunda, pues, el aporte de oxígeno a 2 litros por lo que es puntas nasales. Estamos hablando obviamente de un paciente en un abordaje inicial. Llegó a urgencias, lo hemos diagnosticado y comenzamos el abordaje de nuestro paciente. Y por supuesto, como ya se los comenté, medición de lo que es el hematocrito y el BUN cada 6 a 8 horas para verificar si la reanimación hídrica ha sido la adecuada o necesitamos modificar nuestras pautas. Entonces, no se les olvide, esto es esencial, porque si no lo tomamos en cuenta también, podemos caer en el punto en el que obviamente la reanimación hídrica no va a ser la correcta, probablemente tengamos una deficiencia, ¿vale? Y aparte de todo, esto hay que tomarlo mucho en cuenta y no olvidarlo porque también podríamos pasarnos de líquidos y eso recuerden muy bien que conlleva a otras complicaciones de nuestro paciente, ¿vale? En cuanto a las pautas de reanimación hídrica, lo primero que vamos a hacer es iniciar los bolos. Iniciar bolos, y en esto la más recomendada es la Ringer lactato, ¿ok? Se puede utilizar Ringer lactato o fisiológica o solución fisiológica, pero la Ringer lactato está o se ha visto en estudios que ayuda también a disminuir el proceso inflamatorio, ¿ok? Entonces, por eso es que es más recomendada la Ringer lactato en este caso. Lo vamos a utilizar, estos bolos, los vamos a llevar a cabo a razón de 15 a 20 mililitros por kilogramo de peso. Eso quiere decir que vamos a estar introduciendo a nuestro paciente de 1050 a 1400 mililitros en bolo. Requieren gran cantidad de volumen, no lo olviden. Recuerden que este proceso proinflamatorio o este proceso inflamatorio generalizado está generando una extravasación de líquido impresionante en el paciente. Entonces hay que tener mucha atención en esto. Seguido, después de los bolos, estos van a ser seguidos de una infusión continua de 3 mililitros por kilogramo por hora, es decir, que ya vamos a estar pasando a nuestro paciente de 200 a 250 mililitros por hora, ¿ok? Y el objetivo es conservar la diuresis mayor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora. Entonces, de entrada, este es un paciente al que le vamos a colocar sonda,
y al que vamos a estar ahí muy apegados a la vigilancia de la uresis. Recuerden muy bien que es un marcador importantísimo para saber cuando nuestros pacientes están cayendo en una disfunción renal probablemente o está viendo, por otra parte, una recuperación adecuada de nuestro paciente. Entonces, este es el objetivo que vamos a tener con la reanimación hídrica. Y ahora la siguiente, en caso de elevación del BUN y el hematocrito, se marcan límites por ahí porque en algunas referencias a lo mejor podrían ustedes encontrar que elevaciones por arriba de 22 o de 25 incluso ya tienen que ver directamente con la mortalidad del paciente o la morbilidad de nuestro paciente. Entonces, nuestro objetivo es que este no suba, ¿ok? Por lo tanto, si nosotros estamos ahí muy apegados a nuestro paciente, estamos verificando sus signos vitales, recibiendo la información de estos estudios de manera constante y a pesar de haber realizado estos dos pasos de primera instancia, nosotros observamos, ¿ok? En el seguimiento de nuestro paciente una elevación del BUN y el hematocrito, lo que vamos a realizar ahora nuevamente son bolos de 2 litros de cristaloides, ¿ok? Y un aumento en la velocidad de la infusión a razón de 1.5 mililitros por kilogramo por hora. Lo vamos a agregar ahora, vamos a infundir un mayor volumen. En cuanto a la cantidad de volumen que se pudiera infundir en un paciente, también varía un poquito en las bibliografías, pero ustedes pueden encontrar que muchas básicamente lo pautan con un máximo de 6 litros en 24 horas. Pero siempre tomemos en cuenta, ¿ok? Que todos los pacientes reaccionan diferente. Entonces nosotros, mediante esta vigilancia y esta pauta, pues vamos a estar decidiendo cuánto más vamos a agregar o cuánto más vamos a modificar. Y en este caso también tomando en cuenta, por supuesto, que habiendo hecho una anamnesis adecuada, si nuestro paciente es cardiópata, si es nefrópata, o sea, tendríamos que modificar la cantidad de líquidos, ¿ok? E infundir a nuestros pacientes. Si no, incluso podríamos estar degenerando o generando un síndrome coronario en un paciente al que infundimos, un paciente cardiópata al que infundimos líquidos en exceso. Entonces, hay que estar bien vigilantes siempre de lo que está sucediendo con el paciente. Repito, que por lo menos el 80 al 85% de estas pancreatitis agudas van a remitir en las primeras 48 horas, y eso es bueno, ¿ok? Eso es bueno, nos ayuda muchísimo. Pero definitivamente la vigilancia en estos pacientes en los que no remiten los síntomas o todos estos parámetros antes de posterior a las 48 horas, vamos a tener que hacer ajustes impresionantes en el manejo de estos pacientes. Para esto, les pongo en este momento, están viendo ustedes en su pantalla, un algoritmo que nos ayuda, como siempre, a simplificar de manera adecuada la forma y el manejo que le vamos a dar a nuestro paciente. Está dividido en 4 pasos que ustedes pueden ver ahí en ese momento y precisamente nos habla de esta parte del diagnóstico, es decir, al ingreso, como primer punto, diagnóstico y clasificación. No se nos olvide, vamos a hacer el diagnóstico con 2 de los 3 criterios que ya mencionamos y estamos obligados a utilizar el resto de los parámetros para clasificar a nuestro paciente, porque son pronósticos, nos van a decir cómo va a evolucionar el paciente. Esencial, importante, no lo olviden nunca, por favor. Entonces, en este caso se presenta la clínica en el paciente, nosotros realizamos el diagnóstico, nos mencionan en esta parte imágenes, evite la TAC temprana, ¿ok? Recuerdan muy bien y se los repito, la TAC, en este caso la tomografía está indicada posterior a las 48 horas, hay referencias que dicen que de hasta las 72 horas podemos esperar para realizar la tomografía cuando el paciente no presenta datos de remisión, ¿ok? Y vamos entonces a estadificar por medio de los criterios de Baltasar. En el caso, clasificamos en moderado, severo y crítico, por supuesto, y deben ser valorados para el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, siempre de inicio, diagnóstico, abordaje inicial con reanimación hídrica, clasificación de nuestro paciente, estadificación para ver si podemos mantenerlo en observación en urgencias o requiere cuidados intensivos. Ahora, en este caso, otro componente también importante que van a tener nuestros pacientes precisamente es el dolor abdominal, que es muy fuerte, y en este caso vamos a utilizar analgesia. Nos mencionan analgesia multimodal. ¿Qué nos recomiendan? Paracetamol, ¿no? AINES, opiáceos en dosis mínimas. Y en este caso también a lo mejor es un poquito de controversia, porque hay quienes dicen, por ejemplo, dentro de los opiáceos, por supuesto, está la morfina y hay otra que es la buprenorfina, en fin, que nos dicen que no es tal vez tan correcto utilizarlo en dosis un poco más altas porque
podrían generar un cierre de lo que es el esfínter de Oddi. Y si nosotros cerramos el esfínter de Oddi, entonces, ¿qué va a suceder? Pues el proceso de pancreatitis aguda se va a complicar aún más. Estamos favoreciéndolo, ese es el problema, ¿no? Pero, les repito, en este caso es un tanto controversial. La otra, descartar la etiología. Si nosotros sabemos que tenemos dentro de las principales causas de pancreatitis aguda una litiasis, pues lo primero que vamos a solicitar a nuestro paciente es un estudio de imagen, que en todo caso sería un ultrasonido. El ultrasonido nos va a ayudar a confirmar o descartar la presencia de un lito que esté obstruyendo, un lito en el colédoco, que esté obstruyendo la salida de las enzimas pancreáticas y que este sea el origen precisamente de la pancreatitis. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener también? Pues obviamente un cambio en el tratamiento, o sea, la reanimación hídrica y todo lo que hemos mencionado lo vamos a realizar, pero una vez que comenzamos a ver que han remitido todos estos síntomas en el paciente, pues lo que vamos a tener que realizar, por supuesto, también es una CEPRE para la extracción de este lito y posteriormente, de ser necesario, una colecistectomía para evitar la reincidencia, ¿ok?, de esta pancreatitis. En cuanto a la etiología, si estamos hablando de un paciente que degeneró en esto por alcohol, pues es lo mismo, dar todas estas medidas de reanimación hídrica y vigilar la remisión de los síntomas. La elevación de los triglicéridos, en este caso, como tal, de manera, de forma en urgencias, tal vez no sea algo que podamos manejar, ¿ok? Pero definitivamente esto conlleva también elevación de glucosa y esta es la parte en la que sí nos vamos a abocar por completo. Y recuerden muy bien, es comprobar que haya triglicéridos por arriba de 1000 miligramos por decilitro, porque entonces ahí estaría el origen. Y si el origen está en un fármaco, pues obviamente es la detención del fármaco y por supuesto esperar al metabolismo como tal del fármaco para que sea desechado, ¿ok? Mientras tanto, las mismas pautas que hemos manejado desde el inicio. Ahora, en el paso número 2, pautas del manejo, el manejo médico, nutrición enteral temprana, y esto es algo importantísimo. El paciente mencionan que puede comer, sí, pero esto se va a realizar mediante una sonda nasoyeyunal, porque de esta manera, ok, evitando el paso precisamente por el duodeno y el estómago, mantenemos al páncreas quieto, ok, no lo mantenemos funcionando, y entonces, mientras cuidamos que el páncreas no se esfuerce de más, estamos generando que nuestro paciente esté obteniendo los nutrientes necesarios, ¿ok? Porque recuerden muy bien que en estos pacientes, precisamente por este proceso inflamatorio agudo, se genera un proceso de catabolismo muy acelerado y necesita, ¿ok?, este aporte de energía para mantener su funcionamiento adecuado. Entonces es bien importante esa parte. La tromboprofilaxis, pues este mismo proceso inflamatorio genera procesos, ¿ok?, de hipercoagulación y puede terminar degenerando hasta en una trombosis pulmonar. Entonces, por eso es que se suele manejar también esta parte de la tromboprofilaxis. Profilaxis de sangrado digestivo en casos seleccionados, y esto dependiendo también de las características del paciente. Evaluación por síndrome compartimental, tomando en cuenta también esta fuga de líquidos o el edema importante que pudiera llegar a ver a nivel pancreático, que sí puede presentarse, ¿ok? Y por supuesto, identificar y valorar la disfunción orgánica. Eso es importante, ya vimos las clasificaciones, sobre todo la de Marshall, que nos va a ayudar muchísimo para darnos cuenta de este tipo de episodios. Siguiente, evaluar por una probable infección. Como tal vigilancia, la verdad es que la antibiótico-terapia profiláctica en el paciente con pancreatitis aguda no está recomendada, ¿ok? Porque puede haber fármacos que precisamente generan, ¿ok?, que el proceso de inflamatorio, pues, se exacerbe aún más. Entonces, no está recomendado como tal, y a menos que haya evidencia como tal de una infección, entonces se utilizarán medicamentos. Antes no, la antibiótico-terapia, entonces, repito, profiláctica no está recomendada en estos pacientes. En el paso número 3, tenemos las consideraciones especiales. Imágenes. Ante sospecha de catástrofes abdominales, es decir, hay hemorragia, hay perforación, ¿ok?, un neumoperitoneo, ¿no?, en pacientes que no mejoran después de 5 a 7 días, en fin, se puede utilizar, por supuesto, una tomografía, se puede utilizar una CEPRE y una tomografía contrastada precisamente para valorar, por ejemplo, la presencia de fístulas del conducto de Wirsung hacia, por ejemplo, la parte pleural, ¿ok? Esto es importante, y generar, por supuesto, un derrame pleural en nuestro paciente.
Y en cuanto al manejo quirúrgico, pues es que este ya va a depender precisamente de las características del paciente y las complicaciones que se puedan haber generado. Por supuesto, le toca por completo al especialista. Nos dicen una CEPRE ante la sospecha de colangitis o si es que observamos que hay una oclusión como tal que está mediada por un lito. Una laparotomía ante sospecha de perforación, sangrado o síndrome compartimental. Colecistectomía laparoscópica en internamiento. Y en este caso, una vez, repito, que el proceso ha remitido, que el paciente se encuentra en buenas condiciones y la vamos a realizar. Y la utilización de técnicas mínimamente invasivas para el manejo de las colecciones. Si es que hay colecciones peripancreáticas, podremos utilizar a lo mejor algún drenaje percutáneo, ¿ok? Para mejorar esta parte, pero se recomienda mucho que traten de utilizarse lo menos posible técnicas invasivas. Y bueno, en el punto 4, pues el manejo de las colecciones, ¿no? Colecciones y pseudoquistes, que se mantendrían en todo caso en observación por 6 a 12 semanas. Utilizar, repito, técnicas mínimamente invasivas, ¿ok? Ante presencia de algún síntoma que se esté generando, necrosis amurallada, ¿no? Drenar tardíamente, nuevamente esperar a que remitan los síntomas, ¿ok? Para poder llevar a cabo esta parte del manejo. Sé muy bien que en este caso probablemente haya algunas cuestiones en las cuales tal vez no hemos abordado de manera muy profunda porque como tal la fisiopatología de este componente proinflamatorio es larga, ¿no? Es un tanto pesada, pero es muy bonito poder entender realmente cómo es que se lleva a cabo este proceso de lesión de la célula para comenzar a generar todo este reclutamiento de células proinflamatorias que no nada más se van a localizar a nivel pancreático solamente en los inicios, pero posteriormente se va a llevar a cabo en todo lo que es el sistema, en todo el cuerpo de manera general y conlleva entonces a la falla multiorgánica. Y recuerden que todo el tiempo nos estamos peleando contra esa parte. El hecho de evitar esta falla multiorgánica y generar que remitan los síntomas y no se les olvide, el punto más importante de todos es el tratamiento inicial con la reanimación hídrica. Es lo más importante que podemos hacer de inicio. Buenas pautas hídricas con nuestros pacientes. No tengan miedo de manejar estos bolos. Siempre vigilen, siempre vigilen que el paciente responda. Recuerden muy bien que el parámetro que nosotros tenemos para evitar probablemente el hecho de sobrecargar a nuestro paciente, pero saber que está reaccionando también de manera adecuada a la reanimación hídrica, no es nada más el boom y el hematocrito, sino otro parámetro que se utiliza en general en lo que es el choque, que es la TA media, ¿ok? Donde necesitamos forzosamente mantener como mínimo y tratar de mantenerla ahí, de hecho, que no se eleve de más, en 65 milímetros de mercurio. Es esencial conocer entonces qué significa la TA media para nuestro paciente, para saber específicamente si está reaccionando bien a la reanimación hídrica. Es un parámetro también esencial en el que vamos a tener que estar muy al pendiente de nuestro paciente. Tienen ahí ustedes las referencias, en este caso, por supuesto, como siempre, nuestro manual que trae información completa, muy completa sobre este tipo de enfermedades, el Harrison, publicaciones científicas, por supuesto, a las que saben que siempre hay que apegarnos de la mejor manera para tener información sumamente actualizada. Y bueno, pues ya por último pasamos entonces a la sección de preguntas. Aquí el doctor Aaron Celis me ha hecho el favor de mandarme algunas preguntas. Vamos a revisar. Permítame un momento. Ok, perfecto. Nos menciona Juan José Báez. En la escala de Ranson, ¿hay una diferencia entre un paciente diabético y uno que no por el valor de glucemia mayor a 200 miligramos? En este caso, sí, definitivamente hay complicaciones, de hecho, que se pueden esperar. La hiperglucemia, la verdad es que es un proceso que se va a presentar. ¿Ok? Mientras nuestro paciente evoluciona sin remisión de los síntomas, se puede presentar, por supuesto que sí. Primero que nada, la destrucción de los islotes de Langerhans, una secreción disminuida de insulina y una hiperglicemia. Siguiente, si nosotros estamos con alimentación enteral, por medio de esta sonda, todos estos componentes que se van a absorber pasan al torrente sanguíneo y se juntan con la glicemia que ya se encuentra circulando en sangre y hay una elevación aún mayor. Hay, por supuesto, secreción de catecolaminas, ¿no? Cortisol, que van a elevar la concentración de glucosa también en sangre. Entonces, esta tiende a elevarse todavía aún más. Y por supuesto que una hiperglicemia va a conllevar a complicaciones, sobre todo en pacientes diabéticos, en los que podríamos, si no es que originó a lo mejor una cetoacidosis diabética, esta se podría presentar, o algunos otros estados que llevan a la complicación del paciente. Por eso la glucemia es algo que tenemos que vigilar.
No necesariamente porque nuestro paciente sea diabético. Aunque no sea diabético, debemos estar al pendiente de la glucemia de nuestro paciente y entonces comenzar el manejo con insulina de ser necesario. Muy bien, vamos a ver otra pregunta más. Ok, Rocío Paredes nos dice, en caso de un paciente con enfermedad renal crónica, ¿se utiliza igual la escala de Marshall u otra escala para medir la severidad? En este caso, más que nada, tendríamos que recurrir a la historia médica del paciente, ¿no? De entrada, obviamente, ¿qué creatinina podría haber estado manejando? Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Si nuestros pacientes vamos a estar utilizando como punto de corte una concentración de 2 miligramos de creatinina, ¿ok? Y a partir de ahí podemos esperar las complicaciones propias de una lesión renal. Recuerden muy bien que a pesar de tener una enfermedad renal crónica, esta obviamente se puede agudizar. Entonces, no nos vamos a basar ya tanto realmente en la capacidad de filtrado que tenga nuestro paciente para decidir si está teniendo una falla renal o no, porque vamos a observar es una elevación en la creatinina que en ese momento sí nos habla de una lesión renal aguda. Ahora, ¿qué cosas sí debemos tener en cuenta? Que si nuestro paciente ya es nefrópata, de acuerdo al estadio, ¿no? De la clasificación de CADIGO, por ejemplo, en el que él se encontraba, pues vamos a tener entonces que reducir estos bolos, vamos a tener que reducir estas pautas de reanimación hídrica para no generar un proceso de edema en nuestro paciente, aumentarlo todavía más y complicarlo. Entonces son parámetros que nos ayudan en dos cuestiones distintas, pero que definitivamente tienen que ver con el tratamiento de nuestro paciente. Muy bien, me dicen también aquí que varios preguntaron, ¿la reanimación hídrica se da igual para todos, por ejemplo, en pacientes diabéticos? ¿Cada cuánto se da la reanimación hídrica y bolos? En este caso, no hay como tal una pauta horaria. Por ejemplo, en un paciente con cetoacidosis diabética sabemos muy bien que la primera hora del manejo es esencial, ¿no? En cuanto a su reanimación hídrica y que posterior a la primera hora del manejo vamos a comenzar a hacer ciertos cambios. En este caso, con estos pacientes no funciona de la misma manera, porque la forma que tiene de reaccionar el cuerpo ante la reanimación hídrica es diferente debido a que la fisiopatología que está generando esta depresión hídrica es diferente. ¿Sí me explico? En el paciente diabético es como tal pérdida de líquido por la orina, ¿no? Por ejemplo, y en el caso de nuestro paciente es fuga, ¿ok? Capilar. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar nosotros para mantener estas pautas de reanimación hídrica? Precisamente en el BUN, el hematocrito y, por supuesto, la TA media, sobre todo al inicio, una TA media de 65 milímetros de mercurio, que es lo que nos va a estar diciendo si nuestro paciente está reaccionando de manera adecuada a nuestro manejo hídrico o no. Recuerden muy bien que si nosotros cada 6 a 8 horas estamos vigilando a nuestro paciente y tenemos disminución de BUN, ¿no? Mejora del hematocrito igual, quiere decir que nuestras pautas hídricas están funcionando y las mantenemos iguales. Pero si ven entonces un aumento, un repunte en estos parámetros, quiere decir que nuestras pautas hídricas necesitan reacondicionarse y nuevamente recurrimos a los bolos y a la aceleración en la velocidad de la infusión. Y muy bien, Harlet nos pregunta, ¿por qué se da el signo de Cullen y Gray Turner? En este caso, bueno, lo explicamos hace un momentito, pero estas equimosis que se presentan, que podemos nosotros observar directamente, se dan precisamente porque ha habido un proceso hemorrágico como tal, es decir, el proceso inflamatorio a nivel del páncreas se ha agravado tanto que ha ocurrido una hemorragia y ahora está afectando regiones contiguas. Entonces se presenta este dato, que es precisamente el de Gray Turner y el signo de Cullen. Karen Breitler, ¿cuál es la mejor opción para la tromboprofilaxis? Básicamente la misma que utilizas en la trombosis, en la tromboembolia pulmonar. Y en este caso sería básicamente a base de acenocumarínicos, ¿no? Por ejemplo, básicamente es el mismo manejo para una tromboembolia pulmonar. No hay realmente mayor aspecto en ese caso. Y muy bien, bueno, pues ya hemos llegado al final de nuestra presentación. Espero haber resuelto todas sus dudas. Repito ahí, tómenle por favor una fotografía a esta imagen. Recuerden que tenemos ahí nuestro curso acerca de coronavirus actualizado, entonces para que todos estén informados, pasen los datos a todas aquellas personas que lo requieran, ¿ok? Cuídense mucho, por favor, no salgan de casa, ¿ok? Respeten todas estas reglas de convivencia y bueno, pues sería todo de mi parte. Nos vemos la siguiente semana con nuestro webinar de todos